Buenas noches. Vamos a desarrollar lo que se denomina la B-heurística respecto a la intervención psicosocial en el contexto educativo. El momento 2, acción psicosocial del psicólogo en el aula de clase, basado en la lectura crítica y comprensiva relacionado con la educación. Mi nombre es Eder Pacheco Paipa y vamos a desarrollar entonces la propuesta que tiene tres elementos importantes. El primero de ellos en esta V heurística es el conceptual. Al centro de esa V encontramos la pregunta central y para este caso, ¿cuáles son los problemas de aprendizaje? Y a la derecha encontramos la parte metodológica, en su base lo que se denomina el dominio conceptual. Debemos conocer que la parte conceptual es el saber conocer. La parte central corresponde al saber ser y la metodológica el saber hacer. Entonces, si la pregunta es cuáles son los problemas de aprendizaje, encontramos entonces en el modelo conceptual o en la parte conceptual qué estilos y preferencias de aprendizaje. Por lo general, un estilo de aprendizaje se define como los métodos que una persona utiliza para aprender y estudiar. Sin embargo, algunos conceptos de los estilos de aprendizaje tienen muy poco fundamento científico. Otros, en cambio, se basan en estudios sólidos. Según Snyder, las pruebas de los estilos de aprendizaje han sido fuertemente criticadas por carecer de evidencias de confiabilidad y validez. Hay una diferencia en los estilos de aprendizaje que cuentan con apoyo científico, como lo dice Richard Meyer, quien ha estudiado la diferencia entre los aprendices visuales y verbales con un enfoque en el aprendizaje multimedia basado en las computadoras. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Existen literalmente cientos de formas de considerar las diferencias individuales en estilos que podrían afectar el aprendizaje, lo que significa demasiadas distinciones para evaluar y ajustar la enseñanza. Los legisladores reconocieron que cada estudiante es único y que podía necesitar un programa hecho especialmente a la medida para progresar. El programa de educación individualizado, el PEI, es un acuerdo entre los padres y la escuela con respecto a los servicios que se proporcionan o proporcionarán al estudiante. En la parte metodológica podemos hablar de las características de los estudiantes. No todos los estudiantes con problemas de aprendizaje son iguales. Las características más comunes son dificultades específicas en una o más áreas académicas, mala coordinación, problemas para poner atención, hiperactividad e impulsividad, problemas para organizar e interpretar información visual y auditiva, trastorno del pensamiento, la memoria, el habla y la audición, así como dificultades para hacer amigos y conservarlos. Desde el punto de la afirmación del conocimiento, la mayoría de los alumnos con problemas de aprendizaje tienen problemas de lectura, incluye algunos de los problemas más comunes, aunque estos no siempre son señales de problemas de aprendizaje. En los estudiantes de habla inglesa parece que estas dificultades son causadas por problemas para relacionar los sonidos con las letras que forman las palabras, lo que también dificulta la ortografía. Los hábitos de lectura y error de los estudiantes con problemas de aprendizaje generalmente están asociados con malos hábitos de lectura. En este caso, con frecuencia pierde su ubicación en el texto, mueve bruscamente la cabeza de un lado a otro, expresa inseguridad, con llanto, negándose a leer, prefiere leer sosteniendo el libro a escasos centímetros de la cara, muestra tensión mientras lee, habla con una voz muy aguda, se muerde los labios o se mueve de forma nerviosa. Algunos errores de comprensión, como son los recuerdos de hechos básicos, por ejemplo, no ser capaz de responder preguntas directamente de un párrafo, recuerdos de secuencia, por ejemplo, no poder explicar el orden de los sucesos en un cuento, o recuerdo del tema principal, por ejemplo, no ser capaz de reconocer la idea principal en un cuento. Y finalmente, bajo el dominio conceptual, podemos encaminarnos, digamos, en ese concepto a los problemas de aprendizaje
precisamente relacionados con las enfermedades del cerebro, como lo es los trastornos de ansiedad, el trastorno negativista desafiante, los trastornos del estado de ánimo, el trastorno bipolar, también conocido como maníaco depresivo, entre otros. Toda la lectura estaba basada nuevamente en la psicología educativa de Wolford. Muchas gracias.